Saludos a todos los estudiantes de octavo de básica. Bien, para empezar vamos a dar clases de ciencias naturales y con estas clases virtuales se pretende retroalimentar lo que ya hemos visto en clase y poder seguir con las clases, continuar con las clases que, que se vienen, con los temas que están próximos a seguir estudiados. Entonces, a ver, vamos a cerrar esto un poquito aquí. Vamos a recordar un poquito lo que ya hemos visto. Habíamos visto acerca sobre un poco sobre las redes tróficas, cadenas alimenticias en los diferentes ecosistemas también que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, bien, vamos a recordar un poquito qué es una cadena trófica. A ver, vamos recordando qué era acerca, qué nomás mencionábamos cuando hablábamos de cadena trófica. Entonces, bien, las cadenas tróficas son cadenas alimenticias de de los animales, de las especies que se alimentan uno de otros. Entonces, aquí en el libro también habíamos mencionado las cadenas tróficas que tenemos aquí en el Ecuador, diferenciando dependiendo su ecosistema. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Tenemos cadenas tróficas en las Islas Galápagos y también tenemos cadenas tróficas, por ejemplo, en otro ecosistema que puede ser los páramos. Entonces, podemos darnos cuenta que en estos diferentes tipos de ecosistemas que no son para nada iguales, un páramo, por ejemplo, con una isla que es Galápagos, no vamos a encontrar las mismas especies, vamos a encontrar diferentes tipos de especies. Entonces, primeramente, vamos a detallar, vamos a examinar qué animales nomás encontramos en estos diferentes tipos de ecosistemas. ¿Sí? Por ejemplo, en el páramo vamos a encontrar conejos, vamos a encontrar lobos, mientras que en Galápagos vamos a encontrar diferentes tipos de aves, vamos a encontrar iguanas, vamos a encontrar tortugas, animales que no vamos a encontrar en los páramos. Entonces, desde aquí vamos diferenciando que en el Ecuador tenemos diversidad y diferentes cadenas tróficas. ¿Sí? Entonces, bien, una vez recordado un poquito acerca de esto de las cadenas tróficas, vamos a seguir adelante con el libro. Por favor, si me ayudan también con el libro siguiendo en la unidad 4, ¿sí? Pero ya en el tema 5 que es la degradación, la degradación de los hábitats. Entonces, a ver, aquí tengo el libro en digital. Vamos a bajarle un poco para que se pueda ver, sí, la degradación de los hábitats. Entonces, ¿qué hacemos referencia cuando hablamos de degradación? ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos degradación? Entonces, primeramente vamos a señalar este punto y luego el otro punto que son los hábitats. ¿Qué son los hábitats? Entonces, la degradación podemos mencionarlo como destrucción, como algo que está amenazado, ¿sí? Como algo que está siendo afectado. Entonces, cuando nos referimos a degradación de los hábitats, nos hacemos la idea de que los ecosistemas donde viven los seres vivos, los seres bióticos y abióticos, se encuentran en un problema de supervivencia. ¿Sí? Cuando tienen el problema no solamente, no solamente de que no tienen alimento, sino a todo su entorno, a todo su entorno, a todo su hábitat. Por eso hablamos ya de todo el hábitat en sí que engloba los seres vivos. Entonces, vamos viendo lo que nos menciona el texto. A ver, voy a seguir bajando un poquito y en el tema 5 vamos a seguir bajando y aquí vemos los principales hábitats amenazados que nosotros podemos encontrar. A ver, vamos bien. Los principales, aquí, los principales hábitats amenazados. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema acuático, un ecosistema acuático, los hábitats acuáticos, los manglares y
y los bosques secos tropicales. Ya. Aquí me faltaría un hábitat más. Quisiera mencionar otro hábitat más aquí, que es el hábitat de los páramos. ¿Por qué sería tan importante recalcar el de los páramos? Porque en los páramos, el hábitat del páramo es donde es donde la naturaleza adquiere toda el agua donde nosotros consumimos. O sea, el agua que nosotros consumimos viene de los páramos. Entonces, aquí vemos la importancia de por qué debemos de cuidar los páramos y por qué debemos tomar conciencia de que los páramos es un hábitat que está amenazada. Entonces, los páramos que nos dan. Los paramos mediante las nubes, por ejemplo, vemos nubes en la parte de arriba y los paramos acá. Entonces, cuando cae la neblina, toda la neblina que cae en los páramos, esta, la paja que existe en los páramos, absorbe toda la neblina, porque la neblina recordemos que es agua, ¿sí? Entonces, absorbe toda esta agua que está en forma de neblina y lleva a los suelos. Entonces, no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de conocer algún páramo. Entonces, cuando vemos este tipo en los páramos, en la parte de abajo del suelo, son como acolchonaditos, son como que tiene bastante agua. Entonces, toda esta agua se escurre, baja, 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 va viajando hasta formar las famosas lagunas. Entonces, después de que las lagunas se forman, que son obviamente grandes cantidades de agua, de aquí nosotros obtenemos lo que es el agua para el consumo, lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, aquí en Quito, eh, los páramos, los páramos más cercanos nos dan este privilegio para nosotros poder tener agua potable. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros degradamos los páramos? No tendríamos agua, así de simple. Entonces, ¿cuáles son unas de las principales amenazas para este hábitat? Es la agricultura. Entonces, nosotros hemos visto que la población, cada vez hay mucho más gente, entonces esto hace que la gente necesite más comida, entonces las personas necesitan sembrar más para poder tener más comida. Entonces, por lo general, ¿qué hacen los agricultores? Suben, por ejemplo, hasta aquí está permitido, por ejemplo, sembrar, pero ya más arriba comienzan los páramos en las montañas. Imaginémonos que esto es una montaña, entonces está sembrado hasta aquí, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer el agricultor es sembrar más acá arriba donde están los páramos. Entonces, esta parte de acá arriba de los páramos, donde está la paja, donde se concentra todo el agua, ahora va a ser ocupada para sembrar, qué sé yo, papas, cebolla, cualquier tipo de alimentos. Entonces ya no va a haber esa absorción del agua, ¿sí? Y los manglares, que también es otro hábitat que es de muchísima importancia, que es uno de los cuales los manglares purifican el agua. Entonces aquí podemos ver su importancia y si desaparecen, por ejemplo, los manglares, vamos a tener aguas mucho más contaminadas. Sí, entonces aquí nos habla la pérdida de páramos y la pérdida de biodiversidad. Y aquí podemos señalar, por ejemplo, en el tema 6, que es la pérdida de biodiversidad, más abajo, podemos encontrar la tasa de extinciones, las causas de la pérdida de la biodiversidad. Entonces, a ver, vamos viendo un poquito esto. Aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un hábitat desaparece? En un hábitat se encuentran diferentes tipos de animales, ¿sí? Esto depende cuál sea el hábitat. Entonces, si por alguna situación, si por alguna situación, por ejemplo, hablando de los páramos, se destruye los páramos para poder sembrar, se destruye los páramos para poder sembrar, obviamente en este tipo de páramos existen algunas especies de animales. Por lo general existen bastantes conejos. Entonces obviamente los conejos ya no van a estar en este hábitat cuando sean destruidos y van a tener que irse. ¿Y qué pasa si nos consumimos la mayoría de páramos? Obviamente los conejos
van a reducirse enormemente, ya no va a haber mucha cantidad de conejos porque ya no se van a poder reproducir, ya no van a tener la comida que ellos necesitan, por lo cual ellos obviamente con el pasar de los años pueden llegar a tener pueden llegar a extinguirse. Entonces, esta es el ejemplo más claro para, para cual una especie se puede extinguir, ¿no? Puede extinguirse por causas naturales o también por causas del humano. Por ejemplo, casos naturales podría ser un ecosistema acuático, un río en el cual llueva demasiado, entonces este río va a crecer su caudal, va a crecer su volumen, o sea, su cantidad del río va a aumentar y por lo tanto va a arrasar todo. Y ahí va a haber muchas especies que mueran, por lo cual es una de las pérdidas de especies, pero por una causa natural. ¿Sí? Eso hasta el tema 6 de donde podemos ver. También puede causar puede ser de plantas. Las plantas también pueden llegar a extinguirse, tanto la flora como como la fauna. ¿Sí? Entonces en los siguientes capítulos vamos a seguir viendo acerca de lo que es en el tema 6 que sería el desequilibrio de los ecosistemas. Aquí vamos a ver otros factores más. ¿Por qué ya no se sigue? ¿Por qué los ecosistemas sufren algunos cambios? ¿Sí? Entonces eso veremos adelante. Por el momento, hasta aquí. Espero les haya ayudado, espero les haya gustado la explicación. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor a la plataforma. Eso, así que hasta la siguiente clase. Gracias.